Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Una vez más les saludo en este día bendecido por nuestro Señor Jesús. Como se los prometí, esta es la segunda parte del tema, el dolor en la espiritualidad, segunda parte. Voy a volver a explicarlo para que quede un concepto que se pueda entender. El dolor en la espiritualidad. El significado de dolor es una sensación desagradable que indica un daño real. El dolor es un daño desagradable causado por las distintas etapas que ocurren en nuestras vidas. Y yo he visto mucho el daño hacia nosotros, es una agresión. Principalmente lo he visto más en el hombre, porque el hombre no expresa sus emociones. El hombre no es como una mujer. Nosotros las mujeres lloramos, nos quedamos por días, porque no tenemos la medicina correcta por el cual podamos acudir a esa medicina para sanarnos, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, lo que yo he visto, y he estado con personas que han estado sufriendo por ese dolor. El dolor más común que yo he visto y el más devastador, que causa que tú te quedes ahí por años, es más, que nadie te puede sacar de ahí y que te deja al borde de la muerte, es cuando un hombre es abandonado por una mujer. Ese es el dolor más fuerte y el más común que yo he visto, que en las diferentes hombres por los cuales yo me he acercado a ellos y les he dicho, ¿cuál es tu dolor? Y siempre es lo mismo, siempre me dicen, oh, es que me dejó mi mujer, no lo puedo superar. Yo estaba trabajando, tenía un buen trabajo, estaba congregándome en tal doctrina y me salí porque no lo pude superar. No pude superar el abandono de mi pareja porque me dolió que me engañara. No puedo levantarme, no sé cómo hacerlo. No hay solución para mi problema. Y yo le decía, en realidad no vale la pena que usted desperdicie tanto tiempo, que usted esté desperdiciando tanto tiempo en una situación que sabe que ya pasó, que sabe que esa mujer es feliz, que sabe que ella está feliz y contenta porque era lo que ella deseaba. Pero usted no puede ser feliz porque no hubo quien lo ayudara, no hubo quien le diera esa mano, pese a que usted estaba en su doctrina, pese a que usted estaba en su religión. Su líder espiritual nunca lo ayudó, su líder espiritual nunca lo guió. Y si usted era religioso, nunca se tomó la molestia para encontrar la verdadera medicina, la cual es la palabra de Dios. Independientemente, siempre hay un momento, hay un instante, por más solo que uno se sienta, siempre llega un momento, un día, un instante en que uno busca de la espiritualidad, busca a un Dios. Aunque sea un minuto, siempre alzamos los ojos y clamamos a ese Dios porque sabemos que esos ojos están sobre nosotros. El dolor causa desesperación, causa tristeza, causa desánimo. El dolor nos devasta. ¿Por qué? Porque el dolor es tan profundo, porque hiere el alma. Nuestro espíritu se contricta y no sabemos cómo salir de esa situación. Por eso es que muchas veces la mayoría de las personas terminan, ya sea que toda su vida terminan al final de su vida terminan postrados en una cama, porque el dolor ocasiona que el hueso se seque.
El dolor es algo muy peligroso, silencioso, pero que no nos damos cuenta. El dolor no es bonito, el dolor no es agradable. Es una etapa que tenemos que pasar, pero que también tenemos que saber cómo digerirlo y cómo limpiarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Eres creyente o no creyente? Puedes ir con un psicólogo. Un psicólogo te puede ayudar. Un psicólogo te puede ayudar. Un profesional te puede ayudar. Tú hablas con un profesional, el profesional te puede decir, haz esto, haz lo otro. Pero yo siempre he creído que el mejor psicólogo y el doctor de doctores es el Dios al cual yo creo, al Dios de los hebreos. Porque Él a mí me ha ayudado mucho a sanar por todos, de todo el dolor, del abandono, de la tristeza, de todo lo que yo sufrí desde mi niñez. Hasta el día de hoy yo puedo decir que Él es el que ha sanado mis heridas. Desde que yo conozco al Dios de los hebreos, al Dios verdadero, Él me ha ayudado a superar muchos de mis traumas, muchas de mis cosas que yo bregaba. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero, el único Dios que de verdad, cuando tú estás en una situación que ya no puedes más, que estás devastado, que tu alma está cansada, que estás llorando, no hay nadie a tu alrededor. No hay nadie que pueda ayudarte. El único que puede darte aliento y que te puede abrazar es Dios. Pero nosotros no lo podemos ver porque estamos tan agotados por el dolor. Estamos tan azotados por esa tristeza que no sabemos cómo acudir al Dios verdadero. En esos momentos uno tiene que clamar a Él, como tú lo conozcas, como tú lo quieras. No está solo. Siempre Él está ahí para ayudarte. Él está ahí porque tú eres su creación. Él prometió que nunca te iba a abandonar. El dolor es el causante de muchas pérdidas emocionales, materiales. El dolor es el causante de que nosotros podamos entrar en un hoyo. Podemos caer en una cisterna a donde nadie nos puede sacar. Ni el vecino, ni el amigo, ni el mismo psicólogo. Los psicólogos, hay ciertos puntos cuando ellos te pueden ayudar, pero cuando ya estás muy adentro, en ese hoyo profundo, en esa cisterna, como la que aventaron a José, nadie te puede ayudar más que Él. Tú ocupas un milagro recreativo y ese milagro recreativo solo lo puede hacer nuestro Señor, nuestro Dios. Es el único que puede ayudarte y eso se llama milagro recreativo, porque Él una vez más te ha prometido que está contigo, que te ha regenerado. Por eso tenemos que eliminar todo lo negativo, todo lo que nos ha causado tristeza, dolor, lágrimas. Tenemos que volver a empezar cada día. Cada día yo fui engañado, ok. Hoy amanecí porque Dios me permitió abrir mis ojos, porque hoy tengo que volver a empezar, porque hoy es un nuevo comienzo para mí, porque hoy tiene que ser diferente, porque ayer ya pasó, ayer fue el dolor, pero hoy no. Hoy yo me levanto porque hay un Dios poderoso que me defiende. Hay un nuevo comienzo, hay un nuevo volver a empezar para mí. Pero hay que borrar, hay que arrancarlo de raíz. ¿Cómo lo arranco? A través de su palabra, a través de su Torah. Sánate, tenemos que sanar nuestra alma. Tenemos que tener una alma en paz. Tenemos que hablarle a nuestra alma. ¿Y cómo le hablamos a nuestra alma? Aquí está su palabra. Tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Dios porque aún he de alabarte. Te pones 3 deditos y le hablas a tu alma. Le dices que no se abata. Uno tiene que aprender a hablarle al alma porque el alma entiende. El alma fue creada por Dios, pero uno tiene que hablarle por medio de su palabra. Hay que sacar ese dolor, arrancarlo de raíz, sacarlo. Tú lo sacas porque Dios te limpia. A través de su palabra te viene limpiando. El dolor es el causante
de todo lo negativo, de todo lo malo, de malas decisiones, de malas compañías, de vicios, de drogas, de alcohol, porque por no poder digerir el dolor ocasiona que haya un refugio en las drogas, que uno se refugie en el alcohol, que uno se refugie con parejas que no lo quieren, se refugie a sexo ilícito. El dolor ocasiona que andes en lugares que no tienes que estar. El dolor hace que hagas cosas que tú nunca pensaste hacer. Y eso es cuando tú buscas refugio en las drogas, sabes que no está bien, pero quieres consuelo, quieres sanar lo que te ha ocasionado ese dolor que te dejó ese abandono, que te ocasionó esa pérdida de trabajo, el dolor de haber perdido un hijo, a tu mamá, como yo decía, el dolor de que tú tenías un hogar, tenías una persona que tú creías que te amaba, pero esa persona solo fingió y nunca te quiso, solo estuvo contigo por lo material, por cualquier motivo, menos porque te quería, y tú no lo pudiste superar, y eso te llevó a caer a esa cisterna, a ese hoyo oscuro que nadie te va a poder ayudar. Y cómo sanar de ese dolor. El único que puede sanar y crear un milagro recreativo en tu alma y en tu espíritu es el Dios de Israel. Y digan lo que digan, hay muchas religiones, el budismo, el catolicismo, lo que tú creas que te va a ayudar, tienes que buscarlo. Pero yo recomiendo que siempre clames al Dios de los hebreos, como tú lo quieras llamar, Jesús, pero su palabra te va a sanar. Despójate, límpiate del dolor que te ha causado todo eso. Olvídalo por un momento. Dios mismo te va a limpiar. ¿Cómo? Porque Dios limpia una vasija. Dios a través de un milagro puede limpiarte, pero uno mismo tiene que tener la disposición. Dios nunca va a hacer un milagro en nuestras vidas si uno no quiere. ¿Por qué? Prepara tu vasija. Haz un ayuno de 3 días. Él siempre acepta el ayuno de 3 días. Pero ahí, limpia tu vasija, haz un ayuno de 3 días y en esos 3 días recita la palabra. Yo te voy a leer Salmos 42, 11. Y su palabra se lee con temor y temblor y reverencia. Y dice, como haciendo crujir los huesos, mis adversarios se burlan de mí, en tanto me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás apenada, oh alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Ten esperanza en Dios, porque yo todavía le alabaré. Es la salvación de mi alma y mi Dios. Esa es medicina para el alma, porque tú le estás hablando a tu alma, tú le estás recitando la medicina para tu alma, para tu espíritu, para sacarte ese dolor. Pero uno tiene que disponerse a limpiar del dolor, de todo el dolor ocasionado por traiciones, por todo lo malo que nos ha ocasionado. Tenemos que superar ese dolor a través de su palabra, a través de que le tenemos que creer a Él. Le tenemos que creer a Él porque Él habla por su palabra. Él está hablando a través de su palabra. ¿Para qué? Para sanarnos. Por eso la dejó escrita. Si no, no la hubiese dejado. Porque los psicólogos hacen su parte, sí, como profesionales. Pero uno también tiene que disponerse. Pero hay ciertas cosas que los psicólogos no pueden hacer. Ellos te pueden decir, haz esto, haz lo otro. Pero aquí lo que va a contar es que nosotros nos dispongamos a sanarnos, a limpiarnos, a dejar todo lo malo, todo aquello que nos causó el dolor, la tristeza, todo aquello.
Por eso es que Dios dejó su palabra, para que a través de su palabra nos sanáramos, para que utilizáramos, porque por eso es medicina para el alma. No nada más la dejó por dejarla, porque sabía que nosotros como seres humanos la teníamos que entender, la tenemos que utilizar y saber manejar las armas que Dios nos dio, que están aquí escritas. Tal es el caso del Salmo 34. Salmo 34, versículo 18. Se los voy a leer rápido para que vayamos entendiendo qué es la medicina para el alma. Salmos 38, versículo 18, y dice: por cuanto puedo tropezar y mi dolor está continuamente ante ti, por cuanto puedo tropezar y mi dolor está continuamente ante mí. Declaro mi iniquidad y ando penando por mi pecado, pero mis enemigos son más fuertes de salud, y los que me odian injustamente se multiplican. ¿Por qué habla en su palabra? ¿Por qué? Porque nuestros enemigos es esta carne. Nuestro principal enemigo es esta carne. Porque esta carne es la que hace que nosotros hagamos cosas que no debemos. Sabemos que el alcohol, podemos recurrir a él, pero no es medicina, porque te entorpece, te embrutece, y hace que por un momento te olvides del dolor, y al otro día es lo mismo, y al otro día es lo mismo, y al otro día es lo mismo. Pero ¿por qué dañar esta vasija? ¿Por qué dañar la vasija que nuestro Dios nos dio? ¿Por qué no arrancar ese dolor que tenemos? Si tenemos que llorar una hora, ok, está bien, lloremos una hora, lloremos un día, lloremos, nos vamos a revolcar de dolor, sí, pero al otro día yo me levanto, me lavo la cara y se acabó. ¿Por qué? Porque tenemos que creerle a Dios. Porque el dolor es el causante de todas las derrotas, de todo aquello que nos perjudica. Tenemos que arrancarlo, tenemos que llorar un día, tenemos que revolcarnos. Por ese día, si quieres, no comas. Llora, revuelca, gime, patalea, grita, pero sácalo. Y después que se haga todo eso, recita. Y dile: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Estos salmos, aquí en esta Biblia desde el hebreo es diferente. En la católica, la Reina Valera, pero es medicina para el alma. Con la que tú te acomodes, solamente recítaselo a tu alma. Haz un ayunito de 3 días, llora, sácalo, grita. Si tú quieres ayunar por 3 días, hazlo. En esos 3 días, métete con Dios, háblale tu alma, recita su palabra, recita estos versículos. Pero tú te levantas al otro día, te lavas la cara y sigues caminando. ¿Entiendes? Tenemos que salir de esa cisterna que nos ha ocasionado tanto dolor. El dolor que nos causaron muchas aflicciones, muchas cosas malas, nuestras malas decisiones, el estar con personas que nos maltrataron, el haber sido violados, el haber sido dejados, el haber sido burlados, el haber sido maltratados, el haber sido más que nada humillados, golpeados, todo eso. Todo aquello que te encerró en esa cisterna, rompe con eso y sal. Piensa que mientras tú estás ahí en esa cisterna, está otra gente que está luchando. En los hospitales, los que tienen cáncer, los que tienen SIDA, ya quieren tener la oportunidad, siquiera, que tú tienes. ¿Por qué? Porque para eso es muy difícil levantarse. ¿Por qué? Porque la quimioterapia es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque mientras tú estás bregando con tus demonios interiores, mientras tú estás bregando con ese dolor,
mientras tú estás bregando con esa gente mala, mientras tú estás bregando con los golpes, con la fatiga, con el dolor de tu alma, con la tristeza de tu espíritu. Otra gente está en los hospitales pidiendo una oportunidad para vivir. Si tú ya no quieres vivir, si tú estás perdido en ese dolor, si tú crees que te has refugiado en el alcohol porque crees que estás haciendo lo correcto, yo te invito a que vayas al hospital para que tú veas a todas esas mujeres que tienen cáncer, a todas aquellas personas que están en fase terminal, a todos aquellos que están en los hospitales abandonados por sus familias, a todos esos niños con síndrome de Down que los dejaron abandonados en un hospital, para que tú hagas conciencia y pienses si es de verdad que tú quieres seguir con ese dolor. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ir a esos hospitales. Yo tiempo atrás empecé a predicar en un hospital de esa índole, donde yo miré a niños abandonados, a gente que ya no hablaba, pero que sentía cuando yo les hablaba de un Dios. Y tú puedes entender, tú dices, wow, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Si esta gente está peor que yo y tienen ganas de conocer a un Dios vivo, tienen ganas de seguir adelante, ¿por qué yo no me dejo de estar refugiándome en droga, en el alcohol, en situaciones que no me corresponden? Porque yo no dejo de yo no me limpio de todo este dolor y sigo adelante. Porque muchas de las veces para nosotros es más fácil refugiarnos en las drogas, en los vicios, que agarrar y arrancar ese mal de raíz y sacarlo y recitar su palabra. Y si no, puedes ir con un psicólogo. Sí, te recomiendo, ve con un profesional que te puede ayudar, pero ese profesional no va a hacer nada si tú no pones de tu parte. Y lo he dicho, el doctor y el mejor psicólogo por excelencia es un Dios que todo lo ve. Y aunque en estos tiempos ya nadie crea en Dios, ya este mundo se volvió malo, no es así. Porque Dios va a tener misericordia del que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Pero para que Dios tenga misericordia de nosotros, nos tenemos que abrir a Él, porque Él es nuestro Padre, somos su creación. Y Él, como antes vino a limpiar, a levantar a los enfermos, como Él lo hizo antes, también lo puede hacer ahora. Simplemente hay que creerle, porque los tiempos son muy difíciles y es el tiempo exacto para buscar a un Dios de verdad. Ahora que todo el mundo se está cada día empeorando más, ahora es cuando más tenemos que buscar a Dios, porque las cosas cada vez se están poniendo más feas. Y no lo digo yo, lo dice su palabra que es pura, que es verdadera, aunque mucha gente la toma como juego y se burlan, allá ellos, porque todos algún día vamos a ser juzgados. Nosotros tenemos que dar cuenta por lo que nosotros vinimos a hacer aquí a esta tierra, porque venimos aquí a esta tierra a cumplir un propósito. Y no nos tenemos que ir sin cumplir el propósito por el cual fuimos enviados aquí a esta tierra. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Él? Si Él nos dio un alma, cuerpo, espíritu, sentimientos, sentidos y voluntad. ¿Y nosotros qué hicimos? Nos dejamos llevar por un dolor tonto. Nos dejamos llevar por las drogas. ¿Por qué? Porque no tuvimos el valor ni la fuerza de voluntad para decir basta. Hasta hoy tomaste control de mi dolor. Hasta hoy me arrastraste. Hasta hoy yo perdí mi trabajo, mi salud, mi economía por culpa del dolor. Porque no tuve la fuerza necesaria. Decir, ya fue, hasta hoy se acabó, y seguir. El dolor es más común de lo que la gente no entiende. Porque se han acercado conmigo y me han seguido, me han contado sus historias. Y yo no me gusta sobarles y les digo, dime ya cuál es tu dolor, qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te hizo llegar a donde tú estás. Y me dicen, no, es que me dejó mi esposa. La mayoría de las personas, es que me dejó mi esposo, es que me dejó mi esposa, es que esto y es que el otro. Amigos, como yo les estaba comentando, les estaba yo explicando que siempre es la misma situación, siempre se acercan conmigo a quererme contar sus problemas, a contarme sus problemas más bien. Pero a mí,
a mí como no me gusta decirles, ay, pobrecito, ya pasó, aquí está mi pecho. No, no se puede decir, no se puede acariciar el dolor, porque a la persona no se le puede hacer un mal acariciándola. Hay que hay que decirle la verdad, no se le puede engañar, porque no toda la gente tiene la capacidad para darte un consejo. Tienes que buscar una persona que de verdad te ayude, que de verdad sea sabia, que de verdad pueda darte un consejo que tú creas que es verdad. Tienes que ver la credibilidad de esa persona, quién es. No debes prestar oídos a cualquier patirrajado que se te presente, a cualquier que venga y te diga, voy a orar por ti. Yo no necesito una oración, ahorita yo no necesito una oración, yo quiero sanarme. Yo quiero que tú me digas cómo esa oración me va a sanar por dentro. ¿Qué va a hacer esa oración en mí? Porque si tú llegas y oras y el Señor se va, es la misma cosa. ¿Por qué? Porque hoy no hay sabiduría. La sabiduría se ha escondido. No hay personas sabias que vengan contigo y te digan, haz esto, haz lo otro. Hay gente que solo se acerca a través, que utiliza tu dolor para burlarse, para darte un mal consejo, para decir, yo voy con este tonto y le voy a decir esto y me va a hacer caso porque no está consciente. Él no sabe, porque está aturdido por su dolor, porque no piensa. Y la gente hay gente que utiliza ese dolor, que es para burlarse, para hacerte más daño del que ya tienes. Por eso no podemos agarrar confianza de cualquier persona, por más santo que tú lo veas, por muy trajeado que venga, con sus zapatitos brillosos, con que venga con todo tapado, todo cubierto. No, tienes que ver qué consejos te está dando. No puedes escuchar a cualquiera, porque no todo lo que brilla es oro. Por eso es que hoy no hay sabiduría. No hay quien tenga sabiduría en esta tierra. Por eso, como no hay sabiduría, la sabiduría viene del Dios vivo de Israel, del Dios de los hebreos. Él viene del Dios todopoderoso, del eterno. Y a Él hay que escucharlo. De Él es la sabiduría, porque de Él es la gloria. Y Él es el único sabio. Y Él habla a nuestros corazones. Por eso hay que meditar en su palabra. Hay que meditar en nosotros, escudriñarnos, hacernos un examen. ¿Qué es lo que nos causó llegar hasta esa situación? ¿Qué debemos hacer? Pedirle dirección a ese Dios a través de su palabra. No necesitamos ir a buscar al sacerdote, no necesitamos ir a buscar a una persona que llene estadios, no necesitamos ir con personas que se crean muy espirituales. Tú no necesitas nada de eso, porque nadie en esta tierra puede hacer nada por ti. Nadie puede sacarte de tu litigio. El único que te va a sacar de tu litigio es nuestro Dios, el eterno, y que tú quieras. Si no, nadie puede hacer nada por ti, ni el mejor ungido que venga y que quiera ore por ti. No, nadie más que Dios y tú lo van a poder hacer. No hay nada que se pueda hacer. Recita la palabra, muy sencillo. Está Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Que tú eres mi pastor, el eterno es mi pastor y nada me faltará. Cuando Él dice que no me va a faltar nada, Él me está proviendo de fuerzas, de salud, de comida, de casa, de techo, de amor. Todo abarca. Porque Él dice, yo soy el eterno y nada te va a faltar. ¿Por qué? Porque tú estás acudiendo a Él. Tú le dices, Señor, me duele el alma. ¿Por qué? Me duele el alma porque esta mujer me engañó, me dejó, me traicionó. Yo confié en ella, me equivoqué, pero yo quiero que tú me levantes, que tú me des otra oportunidad de empezar, que tú me hables. Yo quiero tener una cercanía contigo. Dios nunca rechaza el corazón contrito y humillado. Háblale a Dios, porque Dios es tu amigo. Háblale, Él te escucha y Él te responde a través de su palabra. Porque hoy es el día, hoy es tiempo de buscarlo, porque los tiempos son extremadamente peligrosos. Hoy es el día. Igual que cuando tú quieres salir de un círculo repetitivo, de una mujer tóxica, de aquellas mujeres que no te convienen. Él es el único que puede sacarte. Terminemos ya con ese dolor que nos ha ocasionado tantas tristezas, tantas lágrimas. Hablemos con Él y decimos, me equivoqué. Tomé malas decisiones,
Me fui con la persona incorrecta por no esperar el tiempo, por no esperar a esta persona que sí me quería, por no esperar el tiempo para abrir mi negocio, por no esperar una semana más a agarrar el trabajo correcto, por no esperar 6 meses más para dar el enganche de mi casa. Porque a veces nos desesperamos tanto que lo queremos hacer ya, pero Dios no trabaja así. Pero digámosle, Padre, yo me equivoqué, pero quiero que me des otra oportunidad. Sáname, levántame, restáurame. Aquí estoy porque soy tu vasija. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Aún hay esperanzas para mí. Si los que están en los hospitales tienen esperanza, aún claman en medio de su quimioterapia. Los niños de San Jude, los niños que son abandonados, los que ya no pueden hablar. Hay gente que no puede hablar y que aún así pide, que ellos solamente levantan sus manos. Y solamente con su boca tratan de invocarse. Y tú sabes que ellos lo están invocando. ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué nosotros hablamos? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué no podemos dejar ese dolor? Te invito a que vayas a esos lugares. Y te invito a que llegues a tu casa. Amigos, como les comento, el dolor también abarca en la enfermedad. En la enfermedad, ¿por qué? Porque no podemos superar una enfermedad como el cáncer, como el SIDA, como la diabetes, que es un veneno mortal. Ese es un dolor que se lleva y que no se puede digerir porque siempre decimos, ay, es que la diabetes, es que el cáncer, es que el SIDA, son enfermedades muy peligrosas y muy delicadas. Todo tiene su porqué en este mundo, todo tiene una razón de ser. Pero como yo les comentaba, las enfermedades también causan dolor. Eso nos trae un dolor a nuestras vidas, porque nosotros no podemos entender por qué motivo, razón o circunstancias llegaron a nuestras vidas, pero todo tiene un porqué. El cáncer, el SIDA, la diabetes son enfermedades sumamente peligrosas. Pero en este tiempo que es muy peligroso, también es verdad que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que hace milagros, porque Él vino a esta tierra a sanar, como dicen esos pasajes, en sus pasajes bíblicos. Él vino a sanar, a restaurar, a recuperar lo que se había perdido. Como Él sanó paralíticos, Él restauró vistas, limpió de lepra. Si ese Dios mismo lo hizo en aquellos tiempos, lo va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque la diabetes desgasta el cuerpo. El cáncer te consume. El SIDA quedas en cama devastado, con todo dañado. Pero aún hay esperanza y ese es un dolor también porque tu alma se aflige, porque la quimioterapia te desgasta. La insulina lo mismo. Por eso es que es tiempo de que cualquier situación, ya sea el dolor por enfermedad, ya sea el dolor por cualquier cosa, pero el más común, como ya lo he dicho, es el abandono de parejas. Pero también hay que saber entender el dolor por la enfermedad. ¿Por qué? Porque la diabetes también tiene un porqué. Toda enfermedad se ve desde la espiritualidad y hay un porqué. Toda enfermedad es espiritual. Y hay que entenderla por qué, pero eso es un tema totalmente diferente. Lo que yo estoy en este día estoy tratando de poder explicar el dolor. Ok, hay diabetes, hay que mejorar la calidad de los alimentos. Hay que tener una dieta balanceada y hay que también tener la información adecuada del doctor, los alimentos que se deben de comer y la dieta balanceada para poder combatir. Yo no le hago caso a la enfermedad, yo la combato con la ayuda de mi Señor, del Eterno y con un médico profesional. Yo la combato, la ignoro, pero la combato. Eso es lo mejor. Y seguir caminando. Tomo todo lo necesario para seguir con la diabetes,
tomo mis medicamentos, me encomiendo a Dios porque yo sé que la enfermedad tiene un día de entrada y un día de salida, pero siempre y cuando yo siga los instructivos del doctor, las dietas, los appointments, la cantidad de insulina y confiando en mi Dios en que me va a limpiar, todo se hace en orden porque Dios es un Dios de orden. Dios no va a hacer nada si tú no trabajas en una disciplina, tanto con el médico, tanto con tu cuerpo, tanto con la ayuda divina. Dios sana, pero uno tiene que tener esa capacidad de entender que lo va a hacer siempre y cuando uno tenga una disciplina en la comida y en lo que diga el doctor, el nutricionista. Todo es una disciplina, porque el cuerpo no se va a sanar solo. Hay disciplina en todo. Y aparte también, igual Dios no rechaza a nadie. Por eso yo les invito a esta página, a los homosexuales, a los lesbianos, a las mujeres que venden sus cuerpos, a esas mujeres que yo respeto, que yo admiro, los homosexuales, gente preciosa, las lesbianas, gente muy amada, que yo admiro y respeto, a los cuales los invito para platicar con ellos, para que me dejen sus comentarios. Aquí estoy disponible. Yo sé que no soy una mujer sabia, ni una mujer que tal vez les pueda dar un consejo que ellos me lo pidan, pero yo los invito a que se acerquen a mí, porque Dios no los rechaza, Dios los quiere tal y como son, Dios no se equivoca, porque si ellos están aquí en este mundo, es porque Dios los ama tanto como a cualquier persona, ellos son igual para Dios, porque Dios no hace distinción, Dios no distingue a nadie, el que distingue es el ser humano, porque el ser humano es bien perverso. Pero yo siempre he dicho, es mejor caer en las manos de un Dios vivo que del ser humano, porque Dios tiene más misericordia que el ser humano. Por eso es que yo siempre bendigo a las mujeres que venden su cuerpo, a los homosexuales, a las lesbianas, porque en ellos hay más sinceridad y hay más pureza y ellos están más cercanos a Dios, ellos están más cercanos de tener esa redención, están más cercanos a Dios porque ellos no mienten, porque ellos son tal y como ellos se sienten, ellos no mienten. Y cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con uno, veo su sinceridad, el de verdad, el que no miente, porque quiero que sepan, yo no tengo nada en contra de ellos, yo los respeto, pero muchos de ellos, no todos, muchos de ellos utilizan a las mujeres para esconder su homosexualidad. Y ahí con ellos yo no estoy de acuerdo. Y me he peleado con uno que fue así. Pero a los demás, que la mayoría de ellos son sinceros, no tienen tapujos, te hablan y te dicen, y yo les digo, no, Dios te quiere tal y como eres. Dios no te va a distinguir porque Dios sabe por qué tú eres así. Eso que basta de estar marginándote, basta de que te estén diciendo que te vas a ir al infierno, porque no es así. Dios no castiga, Dios no manda al infierno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que ama a las almas, porque si no te amara, no hubiese permitido que tú nacieras. Si Él te quiere así como tú estás, acércate, porque a Dios le interesa que tú tengas un corazón arrepentido y que lo busques de verdad. Por eso les invito a mis amigos de la comunidad gay, a las lesbianas, a mis mujeres que ven en su cuerpo, que respeto infinitamente y admiro, porque son unas mujeres muy valientes, que Dios no las juzga. Dios no las juzga y el ser humano tampoco. Si Dios no las juzga, nadie tiene derecho a juzgarlos. Al contrario, que Dios los bendiga y donde quiera que ellos estén, que los proteja, que protejan a sus familias, porque son unas personas que no se tienen que ocultar en la vestidura de otras personas para dañar. Y eso también es un dolor. No te debe de causar dolor ser gay, no te debe de causar ser mujer que hace ese tipo de trabajo, no debe de causarte dolor ser lesbiana para nada. Simplemente lo único que puede ayudar y ya puede ser tu milagro en tu vida es un Dios todopoderoso, un Dios que te ama, que no te condena, que no te condena, pese a que eres el único que nos puede juzgar. No, déjate eso, acércate a Dios así como estás, dobla tus rodillas, de pie como tú quieras, pero acércate a Él porque Él no te rechaza. Deja ese dolor de que te rechazan por ser homosexual,
Para con eso. Dios no te rechaza. Tú acércate a Él porque Él te ama. Deja ese dolor. Que nadie te dañe. No permitas que nadie te dañe. Que nadie te haga sentir mal porque tu sexualidad es otro, de otra índole. No permitas. Que nadie te insulte porque tú haces tal trabajo. No, a nadie le importa. Al único que le importa es a Dios. Y mientras tú llevas el pan a tu familia, porque nadie te da nada. Solamente te juzgan, pero nadie saca $1 para darte. Solamente te señalan, pero nadie te ayuda. ¿Por qué nadie te ayuda? Porque solamente son buenos para criticarte. Porque aquí solo te hacen pasar dolor, solo te hacen pasar vergüenza. Porque la gente es bien cizañosa y te dan donde más te duele. Quítate el dolor, quítate la pena. Quítate todo eso que te dicen que si eres basura, que Dios te va a condenar, que es que Dios ya te mandó al infierno. Mentira. Esos religiosos que andan por ahí se la pasan matando, criticando y juzgando y mandando al infierno a todo mundo cuando ellos están más cochinos que otra cosa. No, no. Para con ese dolor, que nadie te hiera, que nadie te lastime por tu preferencia sexual, por lo que tú haces. No, porque si Dios no te condena, porque el ser humano lo va a hacer. No, ese es un dolor que no debes permitir que nadie te dañe por tu preferencia sexual. No, eso solamente es un trato entre Dios y tú. Y si tú te acercas a Dios, es el único que va a hacer un milagro recreativo en tu vida. Cuando tú decides ya no ser más, Él te ayuda. No, olvídate de ese dolor, olvídate de todo. Y el dolor, y el otro dolor que es muy complicado, es el de una violación. Es muy, muy doloroso ser violado. ¿Por qué? Porque te arruinan tu vida, te roban tu inocencia. ¿Y cómo sanar a una niña que fue violada? ¿Cómo sanar a un niño que fue violado, que fue manoseado? Porque quiero que sepas que un niño que es manoseado es un dolor más grande que alguien que fue penetrado. Todo eso. ¿Cómo ayudarle a un niño a sanar ese dolor de ser violado, de ser maltratado? ¿Cómo? Si no sabemos, si no hay nadie que nos enseñe, ni el hombre más ungido me va a ayudar. Pero yo conozco a alguien que sí nos puede ayudar. Yo conozco a un Dios que es de verdad. Yo conozco a un Dios que no juzga. Y hay que tratar a ese niño. Hay que tratarlo. Desde la espiritualidad hasta el psicólogo, hasta con el hospital. Hay que tratarlo desde lo divino hasta lo terrenal. ¿Para qué? Para que él sane, para que él pueda tener una vida como Dios manda. ¿Por qué? Porque él no tuvo la culpa de lo que le hicieron. Fue un accidente por gente mala y perversa. A esa gente que daña, eso sí la van a pagar. Porque nadie puede dañar a nadie. Nadie puede burlarse del dolor ajeno, ni puede ir por la vida dañando, porque hay gente que solo va dañando, causando dolor, pensando que Dios no existe. Que en sus mentes piensen eso, pero a Dios nadie nunca lo ha podido engañar. Hay que sanar a los niños que han sido abusados. Hay que sanarlos, sacarlos de ese dolor de donde se quedaron. ¿Y cómo? Solo Dios puede hacer esa sanación a través, como ya lo he dicho, de su palabra, del amor que le podamos dar a los niños, de ir con los psicólogos, con los psiquiatras, tratarlo día con día, hacerles limpieza, porque también hay que hacerles limpieza, hay que bregar, hay que bregar mucho con su alma, con su conciencia, hay que estar apegados a ellos de acuerdo con la palabra de Dios. Hay que también hacer una limpieza en su alma y en su espíritu, en todo su ser. Hay que sacar todo eso que se le dañó. Porque un niño que es violado, después, él va a bregar con desórdenes sexuales. Y no es que le haya gustado. No es que le haya gustado, es que eso pasa. Porque son espíritus. Porque hay que ser bien malo y perverso para dañar a un niño. Y hay que saber cómo bregar con ese niño. Hay que recurrir a la medicina que es la Torá. Hay que recurrir al Dios. Hay que recurrir al Dios, a la medicina, a su alma de ese niño, a su espíritu, a través de su palabra, a lo que diga un profesional, lo que diga el doctor. Pero también hay que limpiar su cuerpecito del niño, tanto por dentro como por fuera.
Pero eso es otra cosa, eso ya es más, eso es otro tema más profundo. Pero esos son los dolores más fuertes que podemos. Una madre no quiere pasar por eso. Una madre no quiere pasar por la violación de un hijo, no quiere pasar por una pérdida de un hijo, porque es lo más difícil, porque el alma se contricta y no hay cómo salir. Pues sí, amigos, esto fue la segunda parte del dolor. Déjenme sus comentarios, las dudas que hayan tenido acerca de esta segunda parte. Si quieren algo más extenso, déjenme sus comentarios. Y si se interesan en este tipo de temas, me pueden dejar sus comentarios y así yo puedo contestarles a través de los comentarios o dudas. Y este es mi canal, encomendando a un Dios vivo, rigiéndome por el temor y el temblor de Dios. Yo no soy religiosa, no soy católica, no soy evangélica, no soy cristiana, no soy de ninguna índole, de ninguna denominación, nada. Este canal no es para criticar a nadie, este canal no es para atacar a nadie, este canal no es para meter problemas a nadie, este canal no es absolutamente para dañar a los religiosos. Dios me libre de hacer eso, yo no me meto con ellos. Este canal es libre, simplemente decidí hablar de un Dios de verdad, de un Dios desde la Torá, cuyo nombre yo lo conozco como Yeshua HaMashiach, el Eterno, porque Dios tiene muchos atributos que habrá otros videos en los que yo podría hablar de esos atributos. Pero este canal es solamente para la espiritualidad, para hablar directamente con un Dios, cómo podemos tener una comunicación con un Dios sin tapujos, sin tener que acercarnos a Dios hipócritamente, sin hipocresías, sin falsedad. Tenemos que quitarnos la máscara para tener una comunicación con Dios, porque Dios nos quiere tal y como nosotros somos, reales, sin mentiras, sin máscaras. Y si como les digo, tienen un dolor, no importa, acerquémonos a la fuente de vida, tal y como estemos decaídos, donde estemos. Solo imploremos su nombre, solo invoquémoslo, tratemos de comunicarnos, tratemos de que Él nos sane, tratemos de olvidar todo el pasado y toda la tristeza que nos ha causado todo ese dolor. El dolor es muy malo, porque nos lleva a cosas muy feas, a situaciones que no vamos a poder salir. Es tan malo que nos ocasiona que ocurramos a las drogas, a las adicciones. Es muy malo. Tanto es así que, como lo dije antes, entramos a una cisterna cada vez más profunda, cada vez más profunda, cada más oscura, cada vez más oscura. Y nadie nos puede sacar más que un milagro divino. Pero que nosotros tratemos de hacer todo lo humanamente posible. Si tú no quieres invocar a ese Dios, trata con un psicólogo, trata con un profesional. Pero no te quedes estancado en ese dolor. No más. Ya ha causado mucho dolor, mucho daño. Ya desgastó tu alma, ya desgastó tu espíritu. No le permitas a ese dolor que acabe contigo. ¿Por qué? Porque todo ese dolor que uno carga, hay consecuencias seculares. Seca el hueso. Te consume. Consume. Aunque tú no lo notes, vas a llegar a cierta edad que Él consume. El dolor te consume. Cuando ya no tienes fuerzas. Por eso hay que sacar ese dolor. Aparte que vienen otras cosas en el cuerpo. ¿Por qué? Por el dolor. Por no desarraigarnos de eso. Bueno, amigos, les agradezco por este tiempo que estuvieron conmigo. Les invito a que me sigan. Y una vez más, este canal está abierto para todo tipo de personas.
para todo tipo de personas, para católicos, para evangélicos, para cualquier tipo de personas. Pero siempre les hago la invitación a mi comunidad que admiro y respeto, a las lesbi, a los homosexuales, a las mujeres que venden su cuerpo, que los bendigo su salida y bendigo su entrada, y que este canal está abierto, que solamente hablaremos de espiritualidad, no de religión, no de ninguna otra cosa que sea ofensiva. Que Dios les bendiga y les invito a que me sigan, a que vean mis videos. Voy a subir más material con temas tabú que nunca han sido hablados por temor, porque como son temas tabú nadie quiere hablar, porque en estos tiempos nadie quiere verdad, solamente se habla lo que la gente quiere escuchar. Por eso es que cada vez se van metiendo más a la cisterna, a la cisterna, a la cisterna, a la cisterna. Y cuando alguien habla verdad, nadie quiere escuchar, porque a nadie le conviene la verdad. Y tanto es así que lo podemos ver en lo secular. En lo secular. Cuando hay gente que se levanta a hablar verdad, ¿qué hace? La calla. Nadie quiere hablar verdad, nadie le gusta la verdad. Y no es que yo sea perfecta, no es que yo sea una mujer perfecta, ni que sea santa, porque no soy santa. Simplemente quiero tratar estos temas que siempre han sido ocultos, y que yo he hablado de estos temas con personas que han estado en ese tipo de situaciones y que yo he tenido que vivir. ¿Por qué? Porque así como en ese momento a mí nadie me ayudó, que solamente me tuve que agarrar del Dios vivo, que me aferré a su presencia, que me agarré de su manto para no morirme, para no quedarme ahí. Te lo digo por experiencia, me tuve que agarrar de ese Dios vivo, me tuve que agarrar de su manto, me tuve que aferrar a él, porque era lo único que tenía en ese entonces. Y nadie nunca se acercó a mí a darme una palabra de aliento. Nadie me dijo, oh, mira, yo sé. Y había mucha gente que sabía por lo que yo estaba pasando, y no se acercaron a darme palabra de aliento. Yo me acuerdo que doblaba mis rodillas y me aferré a él, porque era lo único que tenía. Y como yo no tuve ayuda, yo quiero que tú también te aferres al Dios al cual yo me aferré. Que te aferres con fervor, con amor, con entrega, con pasión, con verdad, tal y como eres. Porque a Dios le agrada que uno sea real. A mí me gusta hablar con Él, ser real, porque Él me conoce y Él sabe cuando yo me le acerco, cómo vengo, cómo estoy. Pues sí, amigos, les invito a que me sigan, a que continúen viendo los temas tabú que yo quiero exponer a través de este canal. Síganme, que el Dios de Israel los bendiga, que el Dios grande y misericordioso de Israel los ayude, los bendiga. Que el Dios de Israel bendiga tu salida y tu entrada. Yo te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y que ojalá estos temas sean de mucha bendición para ti, para tu alma. Que me dejes tus comentarios y que sean de grande bendición esas almas, que los puedan ayudar, que puedan tener paz, cualquiera que sea tu dolor. Si estás pasando por un duelo, por pérdidas, por todo, que Dios te ayude, que Dios te dé fuerzas y que Dios te bendiga y que siempre te dé fuerzas. Y acuérdate que hay un nuevo comienzo, que aún no se ha terminado, que Dios es el que tiene la última palabra, y que hoy estás llorando, pero mañana vas a sonreír. Que el dolor, hoy hay dolor, pero mañana habrá sonrisas. Que después de la tormenta sale el sol. Que después de cada lágrima hay una sonrisa. Que después de la tristeza hay la alegría. Y que en la noche hay un nuevo amanecer con un sol grande, con un sol hermoso, que tipifica que cada día son nuevas sus misericordias. Y si Él lo dice así, es porque es verdad. Te bendigo, y que sea de mucha bendición, y que Dios te bendiga hoy y siempre. Bendiciones.